Buenos días. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a la Sociedad Argentina de Oftalmología por invitarme un año más a estar con todos ustedes colaborando y participando en su interesantísimo congreso anual. Y por supuesto a mi amigo el doctor Marcelo Zas por la invitación. Estos serían mis posibles intereses económicos y por qué hemos elegido el tema de clasificación ATN para la maculopatía miópica. En Europa, en España concretamente y en el medio mediterráneo, tenemos una gran cantidad de pacientes altos miopes difíciles de describir, difíciles de clasificar, encontrando entre los distintos compañeros clasificaciones totalmente diferentes y que además está aumentando el número de miopes y el número de maculopatía miópica, habiendo sido descrito que va a constituir una auténtica epidemia para la patología oftalmológica en este siglo en el que estamos. Probablemente en Argentina, con la herencia europea, también tengan ustedes muchos pacientes altos miopes. La clasificación, la maculopatía miópica es una de las enfermedades más complejas de la mácula porque incluye componentes atróficos, incluye componentes con hemorragia macular, como tienen esta imagen aquí, componentes neovasculares, tracción sobre la mácula y deformaciones como la maculopatía en cúpula. El trabajo que voy a presentar está basado, o pueden ustedes consultarlo en estas tres publicaciones, en Progress in Retina and Eye Research y dos publicaciones en retina, todas ellas de acceso libre, como pueden ver. ¿Cuál sería la definición de maculopatía miópica? Pues sería una definición relativamente fácil. La maculopatía miópica serían las alteraciones inducidas por la alta miopía, siendo el factor principal el estafiloma posterior y o la longitud axial excesiva, pero no son el único. Incluye cambios atróficos, base de la mayor parte de las clasificaciones y los estudios realizados hasta el momento actual, componentes neovasculares, componentes traccionales y modificaciones de la morfología, como sería la maculopatía en cúpula de la que hemos hablado. Pero otro también dato importante, y es que hay que tener en cuenta que ninguno de estos factores excluye al otro, es decir, podemos encontrarnos uno, los dos o los tres componentes patológicos en un mismo ojo. Tradicionalmente, el fondo de ojo del miope se ha estudiado con fotografía de color, como esta retinografía de una maculopatía miópica atrófica parcheada o esta otra de importante atrofia de todo el polo posterior con esta pseudofoseta miópica que podemos ver. Nos ha servido la fotografía de color para valorar la progresión de la atrofia, como este paciente que a lo largo de los años va extendiendo su placa de atrofia al afectar el área macular. O este paciente curioso que he seguido yo durante más de 15 años, vemos que una pequeña atrofia peripapilar, una membrana neovascular que es tratada en su momento con antiangiogénicos, deja una mancha de Fuchs cicatricial, pero sigue extendiéndose la atrofia hasta afectar a todo el polo posterior. Entre esta primera imagen y esta hay 15 años de diferencia, pero vemos la importante afectación de la agudeza visual. La profesora Ono Matsui publica en el año 2015 en American Journal of Ophthalmology un sistema de clasificación y graduación de la maculopatía miópica basándose exclusivamente en retinografías, en fotografías de fondo de ojo. Consiguen un porcentaje de concordancia del 85% con valor de capa de 0,6. Por favor, recuerden estos valores que después vamos a compararlos con los nuestros. Y dicen o afirman que su sistema es reproducible y que puede ser utilizado para estudios de alta miopía. Vamos a ver un paciente, si lo estudiamos por el sistema de Ono Matsui, los 6 milímetros de área central, lo clasificaríamos como una maculopatía miópica atrófica difusa. Sin embargo, si le hacemos OCT nos encontramos con que hay una componente de tracción a nivel de retina externa, pero si además añadimos el OCT vertical, vemos que la tracción no es solo de retina externa, sino que también incluye a la retina interna. Por lo tanto, el sistema basado en fotografía de fondo de ojo nos parecía insuficiente. Por ello propusimos un nuevo sistema de clasificación con 3 letras, A, T y N. ¿Y por qué 3 letras? Porque hacía referencia a los 3 componentes que vamos a ver ahora. Este artículo lo tienen publicado en Progress in Retina and Eye Research, está de libre acceso en el año 2019 y ya ha sido citado más de 41 veces en la literatura en artículos con factor de impacto. Proponíamos un componente atrófico con la graduación reproducible de Ono Matsui, que sería A, 0, 1, 2, 3 y 4, dependiendo que no hubiese atrofia hasta la atrofia completa del polo posterior. El componente T traccional, T0, sería sin tracción hasta T5, que sería el desprendimiento de retina con agujero macular, o el componente neovascular desde N0 hasta N2S. Es decir, utilizando 3 letras y 3 números, somos capaces de definir completamente y describir completamente la maculopatía miópica de uno de nuestros pacientes. Realizamos un primer trabajo de validación del sistema publicado en la revista Retina en el año 2020 con la colaboración de los profesores Ono Matsui, Jimmy Cheung y Rufino Silva. Estudiamos 60 casos consecutivos de maculopatía miópica estudiados con fondo de ojo y OCT Sweat-Sus vertical y horizontal en área macular, y estos 6 observadores realizaron la
clasificación de estos 60 ojos basándose exclusivamente en la imagen de fondo de ojo y en la OCT. De tal manera que hemos analizado la concordancia intraobservador, es decir, el porcentaje de veces que el observador volvía a clasificar igual un ojo respecto a la segunda vez que se había realizado de manera ciega un mes más tarde. A su vez, utilizando la segunda clasificación, valoramos la concordancia entre los distintos observadores, considerándolo moderado, bueno o excelente, de acuerdo a los valores tradicionales de la literatura y de los valores estadísticos. Estudiamos 60 ojos de 60 pacientes, 30 derechos, 30 izquierdos, 18 varones, al menos con un punto de clasificación en A, T o N, con un equivalente esférico medio de -13 entre -6 y -26, y con una media de 63 años entre 43 y 95. Todos los investigadores realizaron 2 valoraciones ciegas al inicio y un mes más tarde, y posteriormente, utilizando la segunda valoración, realizamos la concordancia interobservador. Vemos que la concordancia intraobservador era excepcionalmente buena, vemos que todos los valores están muy próximos o por encima de 0,9, con valores de K entre 0,7 y 0,95, en algún caso baja 0,6 en el componente atrófico, pero vemos que en el traccional y el neovascular los valores de concordancia y los valores de kappa son realmente muy buenos. En el caso de la clasificación interobservador, utilizando el test ponderado, no es lo mismo ponderado que sin ponderar, ya que no es lo mismo que se falle de 1 a 2 niveles, vemos que los valores de concordancia interobservador son del 95, 98, 95%, con valores de kappa por encima 0,7, 0,8, 0,84, es decir, valores realmente excepcionales. Vemos que la serie estaba desplazada hacia ojos con poca maculopatía miópica. Sin embargo, podíamos concluir que era un buen sistema de clasificación, que era sencillo, con importantísimos niveles de concordancia intraobservador y que era capaz de describir mediante este sistema relativamente sencillo de 3 letras y 3 números la maculopatía miópica. Sin embargo, tenía una serie de limitaciones nuestro trabajo. En primer lugar, eran solo 60 ojos. Como hemos visto, la frecuencia de las patologías estaba desplazada hacia pocos valores, y no habíamos incluido la cúpula. Se discutió no incluir una nueva letra para valorar la D componente de cúpula, pero sin embargo al final decidimos que no. Hubiese sido C, no maculopatía en cúpula, D1 mácula en cúpula y D2 maculopatía en cúpula, es decir, presencia de fluido. Hemos realizado un segundo trabajo en el cual, además de ampliar el número de casos, ampliar la patología, hemos buscado qué componente de correlación podía haber con determinados factores como la agudeza visual, el componente axial y la edad, para establecer un nuevo grupo que sería el de maculopatía miópica severa. En este caso hemos estudiado 100 ojos con maculopatía miópica, estudiada también con fotografía de fondo de ojo y source vertical y horizontal. En este caso han sido 5 valoraciones y hemos contado con la vigilancia externa de la profesora Ono Matsui, estableciendo un nuevo concepto, y es el de maculopatía miópica severa, cuando el valor de atrofia o de tracción era mayor o igual de 3 y el componente neovascular era mayor o igual de 2. En este caso, como hemos dicho, lo hemos estudiado además correlacionándolo con la longitud axial, edad y agudeza visual. Hemos introducido una modificación y hemos introducido el componente de agujero macular lamelar también como valor T1 al que habíamos introducido en la clasificación, y aquí en rojo estarían los que serían o corresponderían a la maculopatía miópica severa. Esta sería, como pueden ver ustedes, la clasificación tal y como queda en la publicación de la revista Retina, en negrita los componentes de ese complejo denominado maculopatía miópica severa. Utilizando el mismo sistema que anteriormente hemos visto, es decir, la foto de fondo de ojo y los 2 OCTs, los 5 investigadores los valoraron, nos lo enviaron y calculamos la concordancia interobservador utilizando el kappa-Fleiss estadística ponderado, ya que es mucho más exacto a la realidad, además de la correlación bivariada que hemos comentado. Esta es nuestra serie, 100 ojos con una agudeza visual media de 0,41, la edad oscilaba entre 36 y 97, luego veremos que este 36 es un problema, longitud axial media de 29, entre 26 y 37, y esto sería la media de los componentes atrófico, traccional y neovascular. Todos los ojos tenían al menos una suma de 3 puntos de la clasificación ATN para desplazar la serie hacia ojos con más patología. Vemos un ejemplo del paciente que hemos visto anteriormente, atrofia difusa A2, componente traccional afectando a retina externa, retina interna, luego A2, T2, N1, perfectamente descrito el fondo de ojo de este paciente. Este otro paciente con una pequeña hemorragia en área macular, claramente demostrado una membrana vascular activa, volvemos a tener A2,
T0 no hay componente traccional y 2A ya que es una membrana neovascular activa. Otro ejemplo, un paciente con una pequeña atrofia parcheada, luego sería A3, componente traccional de retina externa y una cicatriz antigua de una membrana neovascular, A3T1N2S. Pero además vemos que este sistema de clasificación es dinámico. ¿Por qué decimos dinámico? Vamos a ver este último paciente. Este paciente tenía una membrana neovascular que fue tratada con inyecciones intravítreas, pasando la clasificación A2, T0 no había componente traccional, 2A activa, A2S, 2 cicatricial. Sin embargo, con el tiempo este paciente desarrolla una pequeña atrofia parcheada, pasa a atrofia 3, desarrolla un componente de retina externa T1, manteniéndose la membrana cicatricial 2S. Luego tenemos que este paciente en esta situación requiere de una cirugía para eliminar el componente traccional que está afectando al área foveolar. Vamos a hablar de la cirugía de la maculopatía miópica traccional. Cirugía difícil, cirugía compleja y que supone un verdadero reto para los cirujanos. Vamos a hacer hincapié en los 5 componentes que nosotros pensamos que debe tener esta cirugía. Vemos el paciente cómo con el tiempo desarrolla esta tracción sobre la retina externa. ¿Cuáles serían esos 5 componentes? En primer lugar, es absolutamente indispensable identificar los restos de cortes vítreo que siempre quedan adheridas a la retina de estos pacientes y que es necesario eliminar completamente para proceder a realizar la cirugía de la limitante externa. Por ello, siempre identificamos mediante triancinolona estos restos de cortes vítreo que vamos a tener que eliminar mediante estas pinzas. Pinzas siempre largas, ya que si no es imposible llegar al polo posterior. Vemos cómo con movimientos lo más horizontales posibles somos capaces de eliminar el resto de vítreo adherido a la superficie de la retina. Teñimos la membrana limitante externa. Cada uno puede utilizar el componente que prefiera para teñirla. Yo me gusta usar el Dual Blue. Una vez que hemos identificado la limitante, vamos a proceder a su extracción mediante movimientos lo más horizontales posibles, evitando la tracción antero-posterior que podría provocarnos fácilmente la aparición de agujeros maculares, cuando precisamente el agujero macular es lo que nosotros queremos tratar de evitar a la hora de estudiar o solucionar a estos pacientes. Muy despacio, mediante esta tracción horizontal y sobre esa membrana limitante interna perfectamente identificada, vamos a ser capaces de eliminarla completamente, dejando libre toda la superficie del área de la mácula. Vemos cómo poquito a poco vamos eliminando esta membrana limitante interna de este paciente alto miope que habíamos visto en su evolución que había desarrollado este componente traccional. Vemos aquí los últimos pasos para eliminar completamente de todo el área macular y realizar esta eliminación circunferencial. Posteriormente nos gusta siempre realizar un intercambio de gas, en este caso C3F8, nos gusta que el gas persista a tiempo para eliminar completamente el componente traccional. Quitamos los restos de triancinolona, realizamos el intercambio de gas y siempre nos gusta suturar las esclerotomías. Son escleras muy poco rígidas, fáciles de que el gas se escape y no queremos encontrarnos al día siguiente con que se le ha escapado la mitad o todo el gas de la cavidad vítrea. Es muy importante la persistencia del gas. Vemos como en este caso desaparece completamente el componente traccional. ¿Y por qué nos sirve para nuestra clasificación? Porque vemos que este paciente ha desaparecido el componente traccional después de haber realizado la cirugía. Vemos el componente o el corte vertical y horizontal y pasa a ser A3, ya que mantiene el grado de atrofia. La T vuelve a 0 y persiste el componente de membrana neovascular cicatricial. Utilizando este sistema de clasificación con estos 100 nuevos ojos, sin utilizar el sistema apoderado, el porcentaje de concordancia está por encima de 74, con valores de K por encima de 0,6. Sin embargo, si utilizamos el test estadístico adecuado, que sería el test kappa ponderado, vemos que el porcentaje de concordancia sube al 98, 98 y 94, con valores de K por encima de 0,8. Es decir, sería un sistema de clasificación y concordancia prácticamente perfecto. Vemos que en este caso la patología ha aumentado y se ha desplazado más hacia componentes más patológicos de maculopatía miópica. ¿Y qué ocurre de la correlación que habíamos hablado entre edad, agudeza visual y longitud axial? Vemos que hay una correlación negativa entre la agudeza visual y el componente atrófico y el componente neovascular, y una correlación positiva entre la longitud axial y el componente traccional. Para la edad no hemos encontrado ninguna correlación. ¿Y qué ocurre con ese grupo que habíamos clasificado como miopía patológica severa, con un componente mayor de 3 para el componente atrófico y traccional y mayor de 2 para el neovascular? Vemos el grupo de miopía patológica y miopía patológica severa. Vemos que son ojos que tienen peor agudeza visual en cuanto al componente atrófico,
peor agudeza visual en cuanto al componente traccional y peor agudeza visual en cuanto al componente neovascular, además de presentar un eje axial estadísticamente más largo. Por lo tanto, el grupo de miopía patológica severa, cumpliendo esos requisitos, claramente tiene peor agudeza visual y peor pronóstico. Limitaciones, la primera de ellas es la edad. No hemos tenido en nuestra serie pacientes por debajo de 36 años, por lo tanto, probablemente eso es la responsable de que no hayamos encontrado correlación con la edad. Debemos redefinir el concepto de membrana vascular miópica, especialmente en pacientes jóvenes. No siempre es fácil de definir. Y por supuesto, a pesar de que hemos aumentado la muestra hasta 100, sería deseable realizar este trabajo con una muestra mucho más amplia. Como conclusiones, vemos que el sistema de clasificación ATM actualizado es simple, exacto, sencillo y realista y permite clasificar perfectamente a estos ojos, además de poder establecer este nuevo concepto de miopía patológica severa basándonos en la clasificación ATN, A3, T3 o N2, implicarían estos grados de peor agudeza visual y, por lo tanto, este nuevo concepto de miopía patológica severa. Gracias a mi equipo que me ha ayudado a poder realizar este extensísimo trabajo y, como han podido ver ustedes, tremendamente minucioso. Y, por supuesto, muchas gracias a ustedes por su atención y a la Sociedad de Oftalmología de Argentina, nuevamente por invitarme un año, esta vez en la distancia, que esperemos que pronto pueda ser allí con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.